Buenas tardes, señores doctores. Nos toca hablar ahora sobre el manejo del EPOC exacerbado. Para ello, entonces, vamos a hablar sobre su definición, su fisiopatología, el reconocimiento y manejo de un EPOC estable y el EPOC exacerbado. El EPOC es una patología pulmonar obstructiva, crónica y recurrente del flujo de aire, dada específicamente por las vías respiratorias pulmonares. Esta obstrucción va a generar un deterioro y cambios estructurales en el parénquima pulmonar distal, motivo de la presentación de este caso. Entonces, para ello, el principal carácter o el principal factor de riesgo es el tabaco. Los pacientes que están sometidos a la exposición de humo del tabaco van a estar presentando justamente estos cambios estructurales y estos cambios inflamatorios que los estamos describiendo. Pero no es el único. Hay otros factores como los contaminantes atmosféricos, las exposiciones laborales. Inclusive hay una relación entre edad y sexo. Cuanto más edad, más es la presentación de EPOC y el sexo predominantemente en mujeres. Las posiciones socioeconómicas, los procesos infecciosos permanentes y crónicos, y no dejamos de lado los factores genéticos. Hay una relación de una deficiencia hereditaria de alfa-1 antitripsina y EPOC. Su patogenia. La inflamación, evidentemente estimulada por la presencia del humo del tabaco, va a generar cambios estructurales en las paredes de las vías aéreas del pulmón. En este caso, va a haber fibrosis e hipertrofia del músculo liso bronquial, va a haber una hipertrofia de las glándulas submucosas y por ende una consecuente hipersecreción de moco. Todo ello va a generar un atrapamiento en las porciones distales de estos túbulos aéreos pulmonares, y ello a la larga va a generar cambios estructurales de los acinos. En este cuadro se resumen las características del EPOC. Como les explicaba, el EPOC tiene una alteración en las pequeñas vías aéreas y una destrucción final del parénquima. Para que se lleve justamente a estas condiciones se requiere tiempo. Y para modos prácticos lo vamos a dividir aquí en dos condiciones. Cuando hay la afectación de las pequeñas vías aéreas, donde hay hipertrofia, donde hay hipersecreción de moco, se va a presentar un concepto clínico, lo que nosotros vamos a denominar como bronquitis crónica. Como les estoy comentando, su principal característica es tos y expectoración permanente, persistente, y que en el transcurso, cuya característica para denominar bronquitis crónica tiene que ser por encima de los 3 meses. Cuando el proceso de deterioro es persistente, el proceso de obstrucción es persistente, va a empezar a tener afectación sobre las porciones distales, dilatando los alvéolos, dilatando los acinos y destruyéndolos. A esta condición de destrucción parenquimal le vamos a llamar presentaciones enfisematosas. Este cuadro ejemplifica mejor la fisiopatología del EPOC. Como les había comentado, el humo del tabaco como factor predisponente o primario, una vez expuesto sobre las células epiteliales, lo que va a hacer es atraer específicamente el macrófago. El macrófago, en realidad director del sistema o respuesta TH1, es el inductor y el productor de interleuquinas y citoquinas atrayentes de fibroblastos, de neutrófilos, de mastocitos, de monocitos. Estas células posteriormente son los estimulantes de la producción de hipersecreción de moco, la hipertrofia de glándulas, la hiperplasia justamente del músculo liso y finalmente la destrucción del acino. Una vez más, este cuadro presenta justamente los cambios fisiopatológicos del EPOC. A la presentación justamente del humo como primer y predominante factor de riesgo, va a haber, como ustedes ven ahí en los recuadros, la infiltración de macrófagos. Macrófagos que van a liberar específicamente sustancias mediadoras, interleuquinas, citoquinas, atrayentes de linfocitos, de basófalos, de mastocitos, de fibroblastos, que van a generar finalmente un enfoque sobre el tejido celular subcutáneo, engrosándolo, hipertrofiando la masa muscular lisa y generando una mayor sensibilidad de los vasos sanguíneos. Entonces, presentada la fisiopatología, vamos a tener las dos presentaciones del EPOC. En una etapa inicial, en las cuales mediadas por mecanismos inflamatorios, tal como se dijo, vamos a tener justamente una hipertrofia, una disminución del volumen de la pared bronquial, más la hipersecreción de las glándulas con la producción de más moco bronquial,
en una condición que le llamamos paciente bronquítico. Y si esto a la larga y con el tiempo se da, se ejecuta, va a generar una obstrucción del flujo aéreo distal, va a haber una retención y una posterior alteración justamente de la estructura de los acinos, dilatándolos, deteriorándolos, presentando una segunda condición que se llama el patrón enfisematoso. Una vez más, aquí tenemos las dos representaciones del EPOC. En una fase inicial, la fase bronquítica crónica, en las cuales mediadas por un mecanismo inflamatorio in situ, in vivo, van a generar la hipersecreción de moco, la hipertrofia de la masa muscular, ¿no?, representada histológicamente va en su costado derecho, en la parte superior, y que ello en el tiempo va a mediar justamente obstrucción del flujo aéreo, atrapamiento del mismo, con una posterior destrucción del acino pulmonar, representados en los cuadros inferiores, y que evidentemente va a traerme una presentación final tipo B, el tipo enfisematoso. Entonces, en este cuadro trato de representar las tres formas más frecuentes del EPOC. En el primero, en la parte superior, se ve un acino normal, donde específicamente veo la vía aérea pequeña, distal, bien conformada, con su respectivo acino. En el segundo recuadro vamos a ver una dilatación justamente de las vías aéreas distales, ¿no? Y en el tercero, enfisema panasicular, cómo se ve la destrucción y alteración justamente de las vías aéreas distales, incluyendo el acino, ¿no? Entonces, este segundo y el tercer recuadro, el enfisema centrolobular, es muy característico de las exposiciones a tabaco, mientras que el enfisema panacinar es muy característico de las deficiencias de alfa-1 antitriripsina. Entonces, presentada la fisiopatología, vamos a diferenciar a las dos presentaciones del EPOC. La tipo A, en las cuales ya estamos hablando de un paciente ya con un daño estructural específicamente distal a nivel de los acinos, ¿no?, en las cuales vamos a encontrar un paciente delgado, fenotípicamente delgado, con una condición o coloración rojiza o rosada, ¿no? No va a tener mucha secreción, va a tener evidentemente una tos mínima, pero sí predominantemente disneico, porque justamente hay una destrucción del acino. El tipo B, por otro lado, es un tipo bronquítico. Por favor, recuerden la mnemotécnica: B de bronquítico, B de obeso. Fenotípicamente es un paciente gordo, grueso, obeso, pero cianótico. A diferencia del tipo A, que es asténico y rosado, este es gordo y cianótico. Habitualmente aquí sí vemos más tos. Acá vemos la tos secundaria justamente a la hipersecreción de los bronquios, ¿no?, a la mediada secreción bronquial, que justamente son los atrayentes de infecciones que son recurrentes y característicos de este tipo de patología. Este cuadro trata de representar un tórax en el lado izquierdo de la pantalla. Visto en la pantalla se ve un tórax de un paciente normal, en las cuales fíjense por favor su diámetro comparado al lado derecho, el patrón B, donde se ve un tórax más ensanchado, conocido como tórax en tonel. Reiterando, entonces los pacientes en EPOC tenemos dos tipos de presentaciones. El tipo A o enfisematoso, como está explicando, es un paciente que tiene una tos y disnea mínima, y su característica principal es de coloración, es de tipo asténico y de coloración rosada. Mientras que el tipo bronquítico habitualmente sí padece de tos, una tos mucopurulenta y productiva, con riesgo predominantemente de infecciones y un hábito constitucional obeso, cianótico. Aquí están las dos características: el famoso soplador rosado o el tipo A, tipo enfisematoso, y el tipo B o bronquítico, en las cuales se ve claramente que es más engrosado, un tórax ensanchado, y evidentemente la coloración azulada, como se les está explicando en las fotografías. Dentro de las pruebas diagnósticas de sus pacientes tenemos justamente la principal, cual es una espirometría forzada. Definitivamente en estos pacientes vemos una gran limitación en un FEB. El FEB está reducido, hay una retención de justamente la expiración forzada, y evidentemente la característica principal es que la función o la prueba broncodilatadora, después de realizar a los 15 minutos, puede haber una ligera mejora, evidentemente mucho más en el patrón tipo A que en el patrón tipo B. Este cuadro representa que a medida que tenemos
Pasados las décadas de la vida, nuestra relación o cociente F1 versus capacidad vital forzada van disminuyendo tanto en los hombres como en las mujeres. En este cuadro estamos representando justamente cómo la capacidad vital forzada está normal en el lado izquierdo y restringida en el lado derecho. O sea, en ambos lados parten bajos, tanto como esta capacidad vital forzada y la volumen expiratorio forzado al minuto. Fíjese por favor como hay una gran diferencia y evidentemente al cociente del mismo se va a darse uno cuenta de que el cociente en el EPOC está habitualmente reducido, habitualmente menos de 0.6. Para el diagnóstico adicional, la OMS recomienda siempre hacer el dosaje de alfa-1-antitripsina como parte de descarte del diagnóstico de EPOC. Se pide también estudios radiológicos donde vamos a ver un patrón de un insuflamiento exagerado e importante, la horizontalización justamente de las costillas y el diafragma aplanado. Se pide gasometría, se pide la aplicación de la clasificación en Bode y el DLCO. Este cuadro habla sobre la clasificación de gravedad de los pacientes en EPOC. Denominados bajo el término GOL, tenemos el GOL 1 hasta el GOL 4, caracterizando las condiciones del paciente, desde un leve, moderado, grave o muy grave. Si ustedes verifican bien, el GOL 1 es cuando tiene un BEV1, o sea, un volumen expiratorio forzado al minuto, todavía correspondiente a más del 80% del valor predicho. Recuerden por favor el cuadro anterior en el cual les estaba estipulando el volumen aproximadamente por tipo de edades, ¿no? Acá el GOL 2 es cuando ya tenemos menos del 80% del FEB. El GOL 3 o de condición grave es cuando tiene menos del 50% y el 4 menos del 30%. Esta escala de MRC es una escala de valoración de síntomas en el paciente, una condición de disnea o falta de aire. El grado 0 en realidad habla de que solamente le va a faltar un poco de aire cuando es un ejercicio intenso. Y ahí vamos avanzando hasta el grado 4, ¿no? El grado 1 le falta el aire cuando camina deprisa. El grado 2 cuando realmente no puede mantener el paso con las otras personas de la misma edad. El grado 3 cuando tiene que pararse para tomar respiración pasados 100 metros en promedio de caminatas, y el grado 4 cuando ya tiene una dificultad importante inclusive para salir de casa. Entonces, si yo combino todas estas evaluaciones, desde el diagnóstico clínico por espirometría, una evaluación de limitación de flujo por el tipo de GOL que les había comentado, la exacerbación de casos que lo llevan a un tratamiento y hospitalización, me va a dar una escala o más el MRC, me va a dar una clasificación de pacientes A, B, C y D, que se lo voy a explicar más adelante. La clasificación combinada ABCD, entonces está indicándose así que los pacientes tipo A o de clasificación A, su característica es de bajo riesgo con pocos síntomas y está en una clasificación espirométrica GOL tipo 1-2 y sus observaciones son habitualmente menos de un año. El paciente tipo B es un paciente que también es caracterizado como un paciente de bajo riesgo, pero tiene más síntomas, también es un tipo GOL 1-2 y sus observaciones también son habitualmente entre 1 a 2 veces por año. El tipo C ya es un paciente considerado de alto riesgo, ya tiene más sintomatología, es un paciente GOL tipo 3-4 y sus observaciones son más de 2 al año. Y al final el tipo 4 es un paciente de alto riesgo, más asintomático, es un GOL tipo 3-4 también con sus observaciones más de 2 por año. Bajo este tipo de características, ya una vez combinadas las apreciaciones que tenemos, vamos a dar las características de su tratamiento. Entonces pasamos aquí el tratamiento de un paciente con un EPOC estable, con un EPOC en exacerbación. Para un EPOC estable, definitivamente acá lo que tenemos que hacer, que el GOL estándar para este tipo de situaciones es aliviar síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar específicamente el estado de salud. Y para ello tenemos que reducir los riesgos, prevenir la progresión de la enfermedad, evitar las exacerbaciones y reducir la mortalidad.
La primera causa, en realidad, como les dije, que es o el factor de riesgo más importante es la exposición a humo o exposición de humo de aspecto laboral o de tabaco. Lo primero que tenemos que hacer acá es minimizar lo mismo, ¿no? Hay que evitar, identificar y alentar específicamente a dejar de fumar. Con respecto a la contaminación del aire en interior y exterior, en exposiciones ocupacionales, se debe disminuir la exposición y reducir justamente la, la presentación de este paciente a estas condiciones de polvo, humo, gases ocupacionales que interfieren y que dañen más esta condición del paciente. Este es un cuadro, en realidad voy a presentar, lo vamos a asumir. Tenemos varias estrategias ya medicamentosas para tratar al paciente. Tenemos beta agonistas, en las cuales tenemos los beta agonistas de acción corta, cuyas principales exponentes tenemos al fenoterol, al salbutamol, lo vamos a denominar SABA, beta agonistas de acción corta. Tenemos beta agonistas de acción larga, donde los principales exponentes está el salmeterol y el formoterol. Tenemos también otro grupo de anticolinérgicos que de igual manera lo vamos a dividir en de acción corta y de acción larga. Acción corta o SAMA, donde está el hipatropio, y de acción larga, donde está el tiotropio. Entonces, para las terapias iniciales en pacientes con EPOC estables, podemos utilizar pasos como monoterapias o podemos utilizar casos con terapia combinada. En este caso, la monoterapia, si estamos en un GOL A o B o CD, podemos usar el GOL A, los beta agonistas de sesión corta, los ABA, valga la redundancia, los GOL A son los pacientes que tienen pocas exacerbaciones y poco disnea. En el GOL B podemos usar ya un LABA o LAMA. LABA, recuerden por favor que son beta agonistas de acción larga o anticolinérgicos de acción larga. Este tipo de pacientes se engloba a los pacientes que tienen una disnea moderada con exacerbaciones pocas, ¿no? Habitualmente menores de 1. Mientras que los GOL-CD ya utilizamos específicamente los LAMA, ¿no? Los anticolinérgicos de acción larga. En este tipo de pacientes son pacientes que tienen muchas exacerbaciones y que se pueden presentar con síntomas como disnea o no. La terapia doble, ya usamos ya las asociaciones de beta agonistas de acción larga, al igual que los anticolinérgicos de acción larga, es un LABA más LAMA, o LABA son beta agonistas de acción larga con corticoides inhalados. Entonces, este cuadro resume todo. Nosotros podemos usar terapia como única en el paso 1, hay pacientes que pueden recibir monoterapia, en todos pacientes que engloban en el cuadro sin disnea y sin exacerbaciones, o disnea moderada pero con pocas exacerbaciones, y son pacientes disneicos leves o exagerados pero que también tienen pocas exacerbaciones, podemos utilizar la monoterapia, sea beta agonistas que diga de acción corta, los SABA, o LABA, o LAMA. Si los pacientes en realidad ya tienen una disnea mucho mayor, con o sin exacerbaciones, o los pacientes tienen una disnea moderada, con exacerbaciones y eosinofilia, nosotros ya pasamos al paso 2, donde ya utilizamos una doble terapia. Una vez más, usamos anticolinérgicos y usamos beta agonistas de acción larga, LAMA más LABA. O usamos beta agonistas de acción larga más corticoides inhalados, LABA más C. Si por algunas circunstancias el paciente cursa con disnea grave y son exacerbaciones muy importantes, más eosinofilia, utilizamos habitualmente una terapia triple, que una vez más es beta agonistas de acción larga, anticolinérgicos de acción larga y corticoides. Y si a pesar de eso todavía tenemos un paciente muy complicado, con grandes compromisos de síntomas, muy disneico, entonces habitualmente usamos una terapia cuádruple, ¿no? LABA, LAMA o terapia combinada con LABA, LAMA o C. Una vez que nos presentamos justamente a este tipo de pacientes, habitualmente le dejamos una terapia con una reevaluación habitual dentro de los 6 meses. Y esta reevaluación va a darnos una condición de reajuste, ya sea en un escalamiento o un desescalamiento
de tratamiento. Esta va a estar valorada, una vez más, en la condición del paciente, en la presentación de exacerbaciones, de disnea o la adherencia. Aquí está el escuadro de escalamiento, una vez más. Este escalamiento, en síntesis, de una monoterapia para pasar a una terapia doble, son los pacientes que, sin haber estado teniendo exacerbaciones, aumenta la disnea, que son más frecuentes, lo que nos obliga en realidad a escalar. O que haya pacientes que sí tengan exacerbaciones y cada vez son más frecuentes. Esta, si aunado a un examen de laboratorio encuentro eosinofilia o historia familiar de asma, yo puedo pasar de una monoterapia a una terapia triple, como lo decía ahí, ¿no? O si el paciente se torna demasiado disneico, puedo pasar a un paso tipo 4, en los cuales ya puedo agregar un LAMA, un LAVA, o terapia triple, como es LAVA, LAMA y esteroides inhalatorios. Desescalamiento, para no mortificarlos, también va a estar muy relacionado específicamente con la reducción de los eosinófilos y con la reducción de los síntomas del paciente. En síntesis, para que yo haga un escalamiento o desescalamiento, va a cursarse o va a ser bajo criterio médico en cuanto a su evaluación del paciente. Estos van a tener que ser con la reducción de las exacerbaciones y la reducción de la disnea. El paciente con disnea moderada o grave que no mejora a pesar de una doble terapia, que sea LAVA más LAMA, se recomienda probar otro tipo de moléculas hasta antes de subir el siguiente paso. Las combinaciones habituales de LAVA o LAMA son habitualmente competentes y son seguras, ¿no? Entonces, tenemos varias de estas presentaciones y tenemos que usar las que más pueda tolerar el paciente. Esas son las más convencionales en su uso. Los pacientes en realidad que están en el paso 3 y que están recibiendo corticoides, una condición adicional es que estos pacientes, cuando tengan una exacerbación a las cuales requiramos tratamiento antibiótico, algunas de las veces tenemos que descontinuar el uso de los corticoides. Con respecto a la terapia de oxígeno, a medida que pase el tiempo, estos pacientes a largo plazo van a necesitar específicamente algún soporte, ya sea justamente por la hipoxemia crónica y al estado grave que van a ir conllevando este tipo de patología. Otra de las formas como tratar y prevenir justamente estos pacientes para que no se descompensen es justamente la aplicación de vacunas. Tenemos vacunas contra la influenza que se aplica anualmente. Recuerden por favor que estos pacientes tienen una predisposición estructural en las cuales pueden entrar cualquier germen y pueden establecer un tipo infeccioso y deteriorarlos. Y también utilizamos una vacuna contra el neumococo, el principal agente con una neumonía, las cuales justamente un paciente que tiene un deterioro en el pulmón fácilmente va a conllevar a este tipo de patologías. Habitualmente sugerimos que por encima de los pacientes de 65 años o los pacientes que tengan EPOC menores a este año, administrar una vacuna polivalente de los 23 polisacáridos, ya sea el Prevenar 13 o Prevenar 23, ¿no? Para la aplicación y prevención justamente de estas condiciones infecciosas. Terminamos entonces con el manejo de las exacerbaciones. Entonces, hablando un poco sobre las exacerbaciones, quisiera hacer acá una pequeña disquisición para tener una mejor valoración del paciente. Vamos a definir un paciente exacerbado y un paciente descompensado. Habitualmente el exacerbado es el paciente que responde a una terapia inicial en emergencia y puede ser posteriormente manejado ambulatoriamente, mientras que el paciente descompensado, habitualmente catalogado como tal, habitualmente nos tiende a considerar si es un paciente potencialmente hospitalizable. De principio, aunado a los síntomas y signos, el paciente se le puede calificar como un exacerbado o un descompensado. Valoramos tres factores o tres criterios clínicos para ello: la disnea, el incremento del volumen de las secreciones y el cambio de coloración de las secreciones. Basta dos de estas características para considerar un paciente descompensado. Una vez más, descompensado muchas veces es sinónimo de un paciente hospitalizado. Entonces, cuando yo tengo este tipo de circunstancias de una presentación de dificultad respiratoria, un paciente que tiene EPOC,
Lo primero que usamos en primera escala es el uso de beta agonistas de acción corta, en este caso salbutamol, o lo que tenemos en emergencia aquí habitualmente, no siendo un beta agonista de acción corta, usamos el salmeterol. Esto lo usamos por vía inhalatoria, ya sea por aerocámaras, o lo usamos por un sistema de nebulizaciones en unas dosis frecuentes de cada 5 a 20 minutos, de acuerdo a la respuesta, por un espacio de una hora. Podemos usar o no corticoides orales o corticoides endovenosos y, de acuerdo a la evaluación inicial, agregar tratamiento antibiótico si es que estamos considerando infecciones adicionales tipo bacterianas. Esta es otra forma de evaluar los criterios de gravedad de una exacerbación. En este caso, valoramos la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, el compromiso del estado mental y, si podemos, dependiendo del grado del nivel de tensión, utilizar una gasometría donde vamos a evaluar la hipoxemia y la retención de CO2. Evidentemente, cuanto más factores se unen, más grave es el caso. En otros términos, si yo a un EPOC exacerbado le doy betagonistas y estos no mejoran, notando que los síntomas se agravan, veo que el empeoramiento de su disnea es mayor, hay un incremento de la frecuencia respiratoria, hay una descompensación de su comorbilidad y gasométricamente veo que se sostiene la hipoxemia y veo que hay una retención de CO2, definitivamente es un paciente para hospitalización. Estabilizado el paciente y definida la exacerbación, definida su alta, entonces acá lo que tengo que hacer es restablecer su paso donde está el paciente, pero protegiéndolo con algo adicional de acuerdo a los síntomas que está representando. Para ser más exacto, si tiene una condición de broncoconstricción, utilizamos un apoyo de beta-agonistas durante los próximos 7 a 10 días. Y en su defecto, si tuviese más secreciones, entonces utilizaré anticolinérgicos inhalatorios como para sostenerlo durante este lapso de tiempo. Y si, a pesar de que estoy utilizando una terapia doble, ya sea un LABA más LAMA, utilizo corticoides por vía orales durante este lapso de tiempo para que se mejore y se controle los síntomas de esta exacerbación. Pasado ese tiempo, la recomendación es reevaluar, reconsiderar el caso para saber si sostenemos lo que estamos dando o simplemente lo retiramos y lo dejamos en su paso inicial. ¿Cuándo decidir en realidad ventilación invasiva o no invasiva? Definitivamente esto va a definirse a la experticia del médico tratante. Simplemente acá lo que queremos recalcar es lo siguiente, que si yo, a pesar de darle tratamiento inicial con beta-agonistas, corticoides, antibiótico, oxígeno, y el paciente pasada la hora no mejora, y valga la redundancia, presenta una de las siguientes condiciones, por ejemplo, una hipoxemia persistente, una inestabilidad hemodinámica, arritmias que pudiesen en realidad deteriorar o descompensar al paciente, veo adicionalmente un estado de alerta en deterioro, ¿no? Vómitos, incapacidad para remover las secreciones, es porque evidentemente aquí el paciente se está agotando, cansando, va para una terapia invasiva o no invasiva. Para terminar, siempre hay que considerar el tema de prevención, no esperar las exacerbaciones. En su defecto, uno de los grandes acates, como les estaba comentando, es que cuando nuevamente se pone el humo del tabaco como primer factor de riesgo, este va a venir de muchas condiciones de exacerbación. Entonces, se describe dentro de la escala que se está evaluando, la escala GOL, es si es que es un paciente que está permanentemente expuesto al humo del tabaco, pues, consumo en sí, darle sustitutorios de reemplazo de nicotina, ¿no? Usamos el vaping o utilizamos parches como para minimizar justamente ese tipo de situaciones. O podemos utilizar productos alternos, donde está el propio, donde está la clonidina, donde la normetilina, tiene un efecto en el paciente de disminuir más de necesidad para la misma nicotina. Pero por otro lado, quisiera agregar el tema del uso de las vacunas. Es de sugerencia utilizar vacunas contra la influenza anual y utilizar una terapia de vacunas contra el neumococo, ya sea en una condición polivalente, conjugadas, ya sea tipo 23 o 13, para los menores o mayores de 65 años. Agradezco la atención de la exposición. Muy buenas noches.